Muy buenos días, queridos discentes. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar a compartir lo que es la sociología de la educación. ¿Quiénes son los que están en el entorno de la educación? Ya sea de una escuela, de un colegio o de la educación superior. Sociología es lo que estudia el comportamiento del ser humano. Y en esa dimensión vamos a decir que vamos a estar estudiando el comportamiento de los alumnos, del profesor, de los directivos que están frente de la institución educativa y de los padres. Ya sea la teoría, en la actualidad, nuestra realidad, qué es lo que se plantea y cómo podemos ir sorteando las dificultades, las problemáticas de la sociología de la educación, que cada día va creciendo. Y el docente tiene que estar muy bien preparado, primeramente, en diagnosticar cualquier situación o dificultad que se presente. Debe estar preparado. Y lo que nos dice sobre la sociología, que es, como le decía, es una ciencia que estudia el comportamiento social, dice, de las personas, la interacción, el relacionamiento entre sí. Ya sea en grupos, organizaciones, sociedades, pero nosotros principalmente vamos a estar estudiando en el entorno educativo, ya sea en la escuela, en el colegio o en la universidad. Y la sociología de la educación es una ciencia. Y sobre esa ciencia ya hubo muchas investigaciones. Y mediante esas investigaciones fueron formándose las teorías por grandes autores que nos ponen el conocimiento sobre esta asignatura y sobre los modelos que existen para entender mejor el contexto o el entorno en donde estamos, ya sea el comportamiento de los alumnos, del docente, de los directivos o de los padres. ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo es el ambiente? Aquí vemos que existe algunas diferencias y siempre es así. Aquí medio que exagera un poco porque en la escuela todos van entrando, en la silla los individuos. En la preparatoria, que es el colegio, siguen todavía. Pero cuando entra en lo que es la universidad, la educación superior, ya menos son los estudiantes. Y ese es un problema social que nosotros tenemos que dimensionar y entender principalmente el por qué. Y si hay, por ejemplo, lo que ingresan al sistema educativo universitario,
tenemos que apoyarlo con mucho cariño, con mucha paciencia, porque necesitan los alumnos el cuadro afectivo. Luego viene el cuadro económico que muchas veces no podemos solucionar, pero hoy en día es la problemática, vamos a decir, en un nivel muy alto, que por eso no están entrando la gente en la universidad. Es para considerar, tal vez haya mucho más problemática y del por qué sucede eso. Hablamos de la teoría. La teoría, como siempre le digo, son los fundamentos sobre un estudio. Y en este caso los fundamentos vamos a estar diciendo de la sociología de la educación. Todos estos autores han dejado su parecer solo sobre la sociología de la educación. El señor Augusto Comte es un autor que hablaba muchísimo del positivismo, que influye bastante también para el sistema educativo. Y la teoría es documentos que se describen sobre hechos, sobre problemas, sobre soluciones que se plantea. Y es el parecer del autor que tenemos que poner en la práctica. Entonces el primer punto es positivismo. ¿Qué nos dice este autor que ha creado también el libro de lo que es la sociología de la educación? Emilio Durkheim ha escrito también sobre la ciencia de la sociología de la educación y también algunos temas como el suicidio, que es un problema social grave, ¿verdad? El tema de la religión, el tema del trabajo en equipo, que es un enfoque de la administración clásica, que ha dejado también su parecer sobre eso. Pero, ¿qué importancia tiene la religión en la educación, la fe? Esta teoría habla también de la fe de las personas. Y sabemos que la fe representa la esperanza, que ante algunas situaciones se presenta y tenemos que saber sobrellevar. Mac Weather es un autor también que nos hablaba de los tipos de acciones. Ser racional, ¿en qué momento? Vamos a aplicar nada más en el aula. Eso es lo que nos dice la teoría. Vamos a aplicar acciones racionales. Ejemplo, ayudarle a los demás en una situación difícil. Pero esa acción tiene que ser una transformación de cambio que vos tenés que enseñarle a los alumnos para que realicen. Tiene que ser consciente, no por obligación. Acción por acción social, lo que es afectiva. El afectivo, como siempre se dice,
lo que uno hace con amor y mucha convicción, eso es lo más importante. El amor hacia el prójimo. Cualquier tipo de acciones que uno pueda hacer. Y lo tradicional, lo cultural, eso depende de cada persona, la costumbre, la tradición, como se dice, que uno tiene que hacer acciones sobre eso también. Y los objetivos, uno de los objetivos principales es prepararle a los alumnos para que adquiera no solamente conocimiento, el saber. Conocimiento, teoría, aplicación. Es muy importante también el saber hacer, la capacidad, ¿verdad? La habilidad. Es muy importante también el ser, las actitudes. ¿Para qué? Para que un individuo, un alumno, se pueda desenvolverse mejor ante circunstancias o problemáticas que exista dentro de la sociedad. O le sirve también para relacionarse con los demás. Luego el otro objetivo es el relacionamiento de manera armoniosa. Estamos hablando de la paz, de la tranquilidad, de la tolerancia, aceptarle a aquella persona como es. No ser intolerante, solo quiero impregnar mi conocimiento ante los demás y no acepto opiniones de otro. Y esto está en los valores humanos. El objetivo de la sociología de la educación, respetar el entorno social donde vive. Respetar el ambiente, la escuela, no robar las cosas de los demás, no violentar, no destruir. Hay que practicar eso. Y más adelante ustedes van a estar compartiendo videos sobre varias cuestiones problemáticas sociales que no se respeta en el entorno social. Y nos pregunta por qué es importante de la sociología en la educación. Yo diría que es fundamental porque mediante esto nosotros podemos dar un paso grande al cambio por parte de los alumnos y de los docentes. En cuanto a un sistema educativo o a lo que ocurre en una clase hablando de cambio, los alumnos hoy están muy estrechamente identificados y manejan lo que es la tecnología, pero el profesor se resiste, por ejemplo, a la innovación en la práctica educativa. Por eso le digo, esto puede generar cambio, la educación sociológico. Tomar conciencia de las diferentes culturas, respetar. Y aquí entramos en la última parte, una pregunta muy frecuente que se nos hace. El rol del maestro dentro de la sociedad es importante para el desarrollo del país. El docente es lo que debe sembrar. Debe sembrar para que la sociedad luego pueda tener alumnos aptos, competentes ante cualquier situación que se presente. Porque para desarrollar un país necesitamos de lo que le estaba diciendo hace rato. El saber, el conocimiento, el saber hacer, habilidad y el ser.
actitud. Y expresando estos conjuntos, si el docente cumple esa función de enseñar y mostrarle el mecanismo necesario, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que reflexionar, pensar sobre cada tema específico que nos dice que tenemos que estudiar a la sociología de la educación. No se olviden, estudia el comportamiento de los alumnos. También tenemos que ver nuestro lado, tenemos que hacernos nuestra autocrítica muchas veces, comportamiento del docente, comportamiento de los directivos y de los padres. Y tenemos que llevar a un buen puerto, a una interrelación o relacionamientos bajo valores que desde el inicio en la educación uno tiene que ir ensayando con los alumnos. Desde ya, gente, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.